Bueno, una vez más estamos en el libro de Eclesiastés y el predicador que nos está dando ejemplo y que nos recuerda que la tontería y la vanidad más grande del hombre es vivir una vida debajo del sol sin el Dios que da el sol. Eso es lo que el libro de Eclesiastés nos está enseñando. Que la tontería y la vanidad y la miseria más grande del hombre es vivir una vida debajo del sol sin el Dios que da el sol. ¿Cómo es posible que usted viva una vida debajo del sol, sintiendo todas las cosas, y usted no sea capaz de mirar al cielo y decir quién es el que nos da el sol? Esa es la tontería y la miseria más grande en la cual puede vivir el hombre, y es lo que Eclesiastés nos ha venido enseñando. Como se los dije en la enseñanza pasada, es una tontería y es una vanidad. ¿Por qué razón? Porque es querer vivir en la tierra de Dios, pero sin que Dios exista. Y eso realmente es ilógico. Eso no tiene razón de ser. Pero es la realidad en la que se vive, y también fue la realidad de muchos de nosotros, o de todos nosotros, antes de llegar a conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, en la porción pasada, en la porción de la escritura, de la enseñanza pasada, o del texto pasado, Salomón termina diciendo que aborreció la vida. Él termina diciendo en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida. ¿Por qué? ¿Por qué aborreció Salomón la vida? Porque al volver a mirar las cosas, recuerden, él volvió a mirar, él volvió a buscar en las cosas que había hecho, y esperando buscar alguna gratificación de esta nueva búsqueda que había hecho, a ver si de pronto lo encontraba. ¿Qué pasó? Se encontró con la realidad de ¿qué? ¿Con cuál realidad se encontró? Con la realidad de la muerte. Se encontró con la realidad de la muerte. Y ahí fue donde ese varón se llenó de terror y hizo que todas las cosas se le hicieran fastidiosas. Porque ¿cómo así? Tanto trabajo, tanta situación. ¿Para qué? ¿Para morirme? Tanto trabajo, para que nadie se acuerde de lo que yo hice. Tanto esfuerzo, canas, dolores, fatigas, tal vez enojos, tal vez cuántas cosas. Tantos sacrificios, para que nadie se acuerde de lo que uno hizo. Hermano, ¿quién se acuerda ahorita? Si no es porque nos lo cuenta la Escritura, ¿quién se acuerda de los jardines de Salomón? De esas construcciones tan tremendas que hizo. Ninguno de nosotros, si no hubiéramos leído la Biblia. Así que, hermano, ahí está, tanto trabajo. Y el varón se llenó de terror, porque al fin y al cabo me va a morir. ¿Y qué? ¿Qué me llevo? Nada, ni siquiera la reputación. Eso hasta eso se pierde. Pero lo que nos deja ver también el libro de Eclesiastés, según lo que Salomón nos enseña, es que la muerte es una verdad. Y es una realidad de la que ninguno de nosotros podemos escapar. Pero de la que sí todos nosotros aquí deberíamos ser muy conscientes de la muerte. Son millones, hermanos, son millones los niños que nacen. Hoy están naciendo muchos niños. Hoy hay mucha vida que se está dando en esta tierra. Pero a la misma vez, aunque hay millones de niños naciendo, también hay millones de personas que están muriendo. O sea, en este año, hermanos, digamos que no hoy, no es que hayan millones naciendo hoy, pero en este año, hasta ahorita, hasta noviembre 20 que llevamos, hay millones de personas que han nacido, millones de niños que han nacido. Pero a la misma vez, hasta el día de hoy también, 20 de noviembre del 2022, hay millones de personas que han muerto. Eso es una realidad. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, a través de las Escrituras, nos dice, no todos moriremos. Hay una porción de la Escritura que dice, no todos moriremos, pero si hay algo seguro, para todos nosotros hay un fin en esta tierra. Hay un fin en esta tierra. Y después de ese fin, todos tendremos que comparecer ante un juicio. Y por eso es que es importante que usted y yo seamos conscientes de la realidad de la muerte de la cual nos está hablando Salomón. Mire, la muerte es una verdad que debería hacer ver al hombre que todos estamos al mismo nivel. Y eso fue una de las cosas que también Salomón vio. Venga, ¿cómo es posible? ¿Todos los hombres estamos al mismo nivel? Sí, hermanos, al final. O sea, al final de cuentas, todos estamos al mismo nivel. No importa si usted es rico o si usted es pobre, no importa si es estudiado o no es estudiado, no importa si es mono o guisarco o negrito, no importa, todos estamos al mismo nivel. ¿Sabe cuál es el nivel de todos?
Todos nosotros somos polvo. ¿Y al polvo qué? Volveremos. Esa es la realidad de la vida. O sea, al fin de cuentas, con plata o sin plata, todos somos polvo. ¿Y de dónde? Al polvo volveremos. Así que esto nos muestra que la muerte no hace acepción de personas. El sabio y el necio mueren, lo dijo Salomón. El rey y el mendigo mueren, hermano. Óigame qué diferencia hay entre un rey y un mendigo. Lo vemos en la historia de Lázaro, del rico y Lázaro. Uno comiendo manjares todos los días, el otro siendo lamido de los perros. Pero al final, ¿los dos qué? Murieron. Así que, hermanos, bien sea un doctor muy estudiado o bien sea un ignorante, el rey o el mendigo, el sabio o el necio, todos tienen el mismo nivel y todos tienen el mismo sabor para los gusanos. Todos. El mismo gusano que lo come a usted, me va a comer a mí. Y el mismo sabor que tiene Luiger, lo tendré yo, que van a comer lo mismo. Así que, hermanos, no hay diferencia. ¿O será que cuando a alguien lo creman, a uno le sale la ceniza verde y al otro le sale azul? Muéstremelo. ¿Son qué? Igualitos, hermano. El mismo color de ceniza. Así que encontrarse con la realidad de la muerte hizo que Salomón aborreciera la vida después de tanto esfuerzo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Es que se aborrece precisamente la vida cuando se encuentra con la realidad de la muerte. Porque, hermanos, esto le dio prácticamente a Salomón un límite en la búsqueda que él se había propuesto llevar a cabo. O sea, Salomón pensó precisamente en la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del sentido de la vida. Él dijo, yo voy a tener quién sabe cuánto tiempo para encontrarla, cuando se dio cuenta de que se iba a morir. Y eso le llevó a aborrecer la vida, porque dijo, no tengo un límite. O sea, tanto tiempo he gastado, tantas fuerzas he gastado, tanto dinero he gastado, tanta sabiduría he gastado, y prácticamente ya estoy viejo y no encuentro la respuesta. Y ya se me va a acabar porque me voy a morir. Así que la gente, precisamente, la gente no gusta de la muerte. ¿Por qué razón? Porque le pone un límite a su vida, al disfrute de sus maldades y todas esas cosas. Mire, pensemos en esto. El hombre no quiere morirse. El hombre no quiere morirse y muchas veces aún los mismísimos cristianos le tienen terror a la muerte. El hombre se aferra a esta vida como a nada más. Imagínense, el hombre no quiere morirse, se aferra a esta vida como a lo más preciado, pero resulta que todo hombre tiene que detenerse. Ya lo vimos, todo hombre tendrá que detenerse a ver el provecho que tiene. Y cuando se detiene a ver el provecho que tiene, ¿qué pasa? No encuentra ninguno, no encuentra ningún provecho. Y termina diciendo, aborrezco la vida, pero no me quiero morir. Qué pensamiento ilógico, ¿no les parece? Aborrezco la vida, pero no me quiero morir, quiero estar aferrado a ella. Esa fue la penosa tarea que Dios le dejó al hombre en esta tierra. Pero miren, hermanos, en este relato de Eclesiastés, no solamente nos encontramos con la realidad de la muerte física, sino que también nos encontramos con la realidad de la muerte que todos sin excepción sufrimos en la caída de Adán y en la muerte espiritual. Y esa es la razón por la cual los hombres viven una vida debajo del sol sin Dios. No es porque usted y yo nos vayamos a morir, es porque hay una realidad ya en el hombre que hace que el hombre viva sin Dios debajo del sol. ¿Cuál? La muerte espiritual. El hombre vive esta vida queriendo negar la necesidad que tiene de él. Que el hombre busque por todo lado, que el hombre busque por toda situación, por toda circunstancia, por todo lo creado, encontrar el sentido de la vida, encontrar la felicidad de la vida, solamente está haciendo una cosa, negando la necesidad que tiene del Señor. Esa muerte espiritual, hermanos, es precisamente la que hace que los hombres vivan una vida debajo del sol, sin el Dios que da el sol. Hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque recuerden que la muerte es una separación. Y cuando la muerte espiritual entró a este mundo, hubo una separación ¿entre qué? Entre la criatura y el Creador. Es claro. Eso fue lo que se perdió en el Edén. Una separación entre la criatura
y el Creador, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor sacó al hombre del huerto de Edén, lo echó fuera. Y ahí el hombre quedó completamente, hermano, insatisfecho, completamente vacío, porque fue destituido de la gloria del Señor. Usted y yo fuimos destituidos de aquel que sabe lo que nosotros necesitamos, de aquel que puede llenar la necesidad que nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahora usted y yo quedamos sujetos a un cuerpo y una carne que pide y pide y nada lo satisface. Antes el hombre estaba sujeto ¿a quién? A Dios. Ahora quedó sujeto ¿a qué? A su pecado, a su carne, al diablo. Y su carne y su cuerpo no pueden ser satisfechos con nada que haya en esta tierra. Eso ya lo vimos. El ojo no deshacia de ver, ni el oído de oír. Y esa es la razón por la cual el hombre no puede encontrar la satisfacción y el sentido de su existencia. Así que, hermanos, ahora viene para Salomón más dolores y tristezas. Salomón no ha terminado de decirnos cuántos desastres más tendrá, cuántas frustraciones más tendrá. Todavía no es suficiente. A Salomón aún le quedan más decepciones. Y si para Salomón hay más decepciones, así será siempre para el hombre que no quiera mirar más allá del sol. Porque el hombre que no quiera mirar más allá del sol, nunca, pero nunca, y vuelvo y digo, resalte la palabra, nunca, pero nunca, tendrá descanso para su alma, ni aquí ni en la eternidad. Así que el título de la enseñanza del día de hoy es: uno se muere y nada se lleva. Uno se muere y nada se lleva. Mire, yo tengo el ejemplo de un joven, como les digo, una persona que no quiera mirar más allá del sol, no tiene descanso en su alma, ni aquí ni en la eternidad. Resulta que hay un muchacho que, conocido de mi esposa, pero es un muchacho que yo conocí hace muchísimo tiempo, que en ese tiempo cuando yo lo conocí era un muchacho que tenía por ahí 26 años, yo le pongo más o menos. Y ese muchacho es un muchacho prudente, o sea, terrenalmente prudente, era un muchacho, o sea, buena persona, digámoslo de esa manera. Pero resulta que después de un tiempo, ese muchacho empezó a sentir unos dolores en su estómago. Un muchacho joven, muchacho prudente, hablaba bien, culto, educado. Pero resulta que después empezó a sentir unos dolores en su estómago. Y de un momento a otro estaba en la clínica. Y cuando se llegó a la clínica, un muchacho desahuciado por los doctores. ¿Recuerdas a ese muchacho? Es que no recuerdo cómo se llama. Pero un muchacho desahuciado en la clínica, desahuciado por los doctores, hermanos, porque un cáncer lo tenía invadido ya. ¿Recuerda el muchacho que vendía, creo que carros, trabajaba en la Chevrolet? Un muchacho que tú conociste, el hijo de una amiga tuya. Y ya ese muchacho no quería que nadie lo fuera a visitar. Ya ese muchacho no quería que nadie lo fuera a visitar. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese cáncer acaba con la gente horriblemente. Pero ¿qué es lo que ese muchacho decía? Mire, en esa situación, un muchacho joven, creyendo que tenía toda la vida por delante, creyendo que todavía le faltaba mucho por vivir para encontrarle sentido a la vida, ese muchacho decía: ¿y ahora? ¿Qué de mis planes? Ahora, ¿qué de mi trabajo? ¿Qué de mi vida? Yo quería una esposa, yo quería esto. O sea, él no quería irse de esta tierra. Él ya tenía una insatisfacción porque se iba a ir. Él tenía temor de la muerte, pero él creía que sus planes, él creía que tener una esposa, él creía que tener trabajo era lo que le iba a dar sentido a su vida, hermanos. Que esas cosas eran lo que le daban significado a su vivir. Hermanos, esa es una vida debajo del sol, sin Dios. Así que, hermanos, uno se muere, nada se lleva. Pero la muerte realmente
realmente la muerte tiene un impacto sobre el trabajo que hacemos. La muerte sí tiene un impacto, la muerte sí tiene un efecto sobre el trabajo que usted y yo hacemos. Y por eso Salomón dice, en el versículo 18, dice lo siguiente, y versículo 19, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Hermano, el impacto de la muerte sobre el trabajo que hacemos, realmente que sí lo tiene. Una vez Salomón dice, asimismo aborrecí. Otra vez Salomón vuelve y les digo, vuelve a tener dolores, sufrimientos, sinsabores. ¿Por qué, hermanos? Porque ese sentimiento de Salomón está en el mismísimo hecho, hermanos, de que al mirar atrás y ver todo lo que hizo, todo por lo que se esforzó, todo por el gran empeño que él dio, los sacrificios que tuvo que hacer, la dura labor de lograr y acumular todo lo que él había hecho, al él poder mirar hacia atrás, las cosas que le habían costado prácticamente su vida, porque eso es lo que está mirando Salomón. Salomón mira para atrás y dice, todo esto que yo he hecho, todo lo que yo he forjado, todo lo que he conseguido, que me ha gastado la vida, están siendo aquejadas por la muerte. Y esto lo hace sentir derrotado, porque se da cuenta de que todas sus capacidades, todos sus recursos, todos sus logros, no van a poder ser de un disfrute eterno. Él no va a poder disfrutar de eso eternamente. Todo lo que Salomón hizo, todo lo que construyó, un día la tierra lo va a tragar. Un día se va a acabar. No los va a poder disfrutar eternamente. Es lo mismo que la historia del rico en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan ese hombre que le dijo a su propia alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años? Vea, de aquí en adelante usted podrá vivir y disfrutar y gozar. Repósate, come, bebe y regocíjate. Él le dijo eso a su alma. Y resulta que en ese momento, en el cual ese hombre no había tomado en ningún momento en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte a tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo mismo que le pasó a Salomón. O sea, me voy a morir. Y ahora, ¿de quién va a ser todo el trabajo que yo he hecho? ¿De quién será todo el trabajo que yo he hecho? Cuando este hombre se disponía a sentarse y a descansar para poder disfrutar de todo lo que había conseguido y pensando que tal vez había encontrado su plenitud, viene la muerte y se lo arrebata todo. Todo lo que un día consideró mío, y es que esto es mío, y es mío, y es mío, un día no pudo, un día tuvo que decir, lo entrego. Voluntariamente o obligadamente tuvo que entregarlo. Y todo ese trabajo acababa de construir nuevos graneros para acumular más. ¿De quién será? Porque tuvo que haber quedado en algunas manos. Olvídese que eso está ahorita ahí guardadito, sin que nadie lo haya tocado. No, eso cayó en otras manos. Y eso es lo que Salomón dice. En esta mirada de Salomón hacia atrás y hacia el presente que tenía, de la muerte, este hombre está llegando precisamente a tocar fondo. Él mira hacia atrás y dice, mucho he conseguido, mucho. Me ha costado prácticamente la vida, todo lo que yo he hecho. Pero mira hacia adelante y se da cuenta con otra cosa, se da cuenta de otra realidad, que me va a morir. Y la cuestión es, todo este trabajo entonces ¿para quién es? Qué desazón tan grande la de ese pobre hombre. A Salomón le estaba pasando prácticamente lo que le pasó al hijo pródigo, que cuando llegó prácticamente ante los cerdos, no pudo comerse la comida de los cerdos. Ya. O sea, Salomón está tocando fondo. Así que ¿de quién será esto? ¿De quién será? Y esa es la pregunta de Salomón. Ahora, todo ese trabajo, tanto trabajo, ¿para quién? ¿Para quién será? ¿Y sabe qué es la cuestión? Que todo lo que usted y yo trabajemos en esta tierra, buscando acumular para nosotros mismos, toda una vida de trabajo, toda una vida de esfuerzos, toda una vida de estas cosas, hermano, sí
o sí, sí o sí, tendrá que ser para otro. Usted no se lo puede llevar a la tumba y disfrutarlo eternamente. Sí o sí, tendrá que ser para otro. Como dice el dicho popular y como es el título de la enseñanza, uno se muere y nada se lleva, mis amados hermanos. O como dice la misma escritura, no solamente el dicho popular. La primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 7, primera carta a Timoteo 6, 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hay algunos que nacen en cuna de oro, eso sí es una realidad. Pero la cuestión es que aquí nadie nace rico como tal. Nadie. Pero asimismo, aunque se haga rico en esta tierra, tampoco nada se va a poder llevar. Así que hermanos, después de tanto trabajo, eso termina siendo el provecho de todo el trabajo que usted y yo podamos hacer en esta tierra, debajo del sol. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Salomón? Tanto trabajo y nada me puedo llevar. Nada me puedo llevar. Todo lo que yo hice, todo el esfuerzo, todo el trabajo, se lo tengo que dejar a otro. Todo se lo tengo que dejar a otro. Todo lo que usted y yo hagamos, se lo tendremos que dejar a otros. Ahora, ¿cuál es la pregunta de Salomón? ¿Qué es lo que también le retuerce y le remuerde el alma, la conciencia, todo? ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará, ¿sí ve? El que se viene a ser dueño de todo mi trabajo, en que yo me afané? ¿Quién se afanó? Él, no otro. Y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. ¿Quién? Él, no otro. Mire, ustedes recuerden que nosotros ya hemos leído varios pasajes de las Escrituras. Y por ejemplo, el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, el primer libro de Reyes 3, 12, nos dijo a nosotros lo que Dios había hecho con Salomón. Y el Señor le dice, no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, esto lo sabía Salomón, porque el mismo Dios se lo dijo. Así que si no iba a haber uno antes de Salomón igual, ni uno después, usted puede empezar a entender cuál era la situación del corazón de Salomón. Usted puede empezar a entender que esto debió agudizar la aflicción y la molestia que tenía Salomón. ¿Quién sabe si será necio o sabio el que venga después de mí? ¿Y por qué? Porque él sabía que después de él no iba a haber uno igual. Él lo sabía. Pero cuando se encontró con la realidad de la muerte, él dijo, se lo tengo que dejar. Se lo tengo que dejar porque nada me puedo llevar. Y lo que yo tengo aquí no es de disfrute eterno. Así que para Salomón lo más seguro era que vendría uno, según lo que nos dice la Escritura, según lo que podemos ver, no podía ser más sabio que él. Y esa persona se iba a convertir en el señor de todas las cosas de Salomón para disponer de ellas como él quisiera. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Salomón tenía tristeza en su corazón, porque tal vez en ese mismo tiempo de Salomón también se ve lo que se ve el día de hoy, una cantidad de necios en todas partes, gente que no sabe qué hacer, gente que no está dispuesta a trabajar. Y por eso es que Salomón dice, qué desesperanza, todos mis logros se van a acabar. Todo se va a acabar. Y como el hermano Robert oraba ahorita, nadie sabe para quién trabaja. Mire, ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? ¿Y por qué la pregunta de Salomón? Porque la pregunta y la preocupación de Salomón estaba bien fundada. No es que simplemente nosotros vengamos a decir las cosas por decirlas. Estaba bien fundada. Recuerden que Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Sí recuerdan, no? 700 concubinas y 300 mujeres. Eso fue lo que tenía Salomón.
Pero resulta que de todas estas mujeres, la Escritura nos muestra que Salomón tuvo 3 hijos, solamente. Y de esos 3 hijos, 2 fueron mujeres. Así que le quedó un solo hijo para heredar. Uno solo le quedó para heredar todas las cosas que él había logrado con tanto trabajo. Uno solo. ¿Y usted sabe quién es el heredero de Salomón? Roboam. Muy bien. Y este Roboam reinó después de Salomón. ¿Y sabe quién fue Roboam? Un verdadero necio. Eso fue lo que fue el hijo de Salomón. Un verdadero necio. Porque desde el principio la Escritura nos muestra que este hombre desechó el consejo de los ancianos para poner por obra el consejo de los jóvenes. ¿Y sabe cuál fue el resultado de tan maravillosa idea de este necio? ¿Sabe cuál fue? La división del reino en las tribus del norte y las tribus del sur. Y en todos los 17 años de su reinado, vivió en guerra con Jeroboam, mientras en el reinado de Salomón hubo 40 años de paz. Todo lo que este varón construyó, todo lo cogió un personaje y en un momentico lo acabó. Su hijo Roboam. Ay, hermanos, mientras este varón vivió, vino guerra. Mientras Roboam vivió, hubo guerra. Todo lo que su padre había hecho empezó a echar para atrás. Y tal vez, hermanos, en menos de un año, tal vez, me atrevo a decir que en menos de un año, casi el 85% del poder que tuvo Salomón se le fue. ¿Y saben por qué razón, hermanos? Porque eran 12 tribus, eran 12 provincias. ¿Y usted sabe qué pasó cuando hubo la división? 10 y media quedaron en un lado y 1 y media quedaron en el otro. Desde ahí nos podemos dar cuenta de que prácticamente el 85% del poder que tenía un papá se perdió. Porque puso en guerra a estas dos tribus, digámoslo, las del norte y los del sur. Y esto fue para siempre, hermanos. Pero no solamente eso, sino que las riquezas que Salomón había amontonado, eso que hablamos al principio, que había amontonado y amontonado, también se empezaron a ir en el reinado de Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 14, y quiero que vayamos allá. Primer libro de Reyes, capítulo 14. Dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25 al 27. 25 al 27. ¿Qué dice? Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Y qué hizo el rey de Egipto? Tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. ¿Y qué? ¿Y los saqueó qué? Todo. También se llevó ¿qué? Todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Hermano, ¿en qué momento se le bajó el estrato al varón? De oro a bronce. Todo lo que había hecho, ¿en qué quedó? Todo lo que a esa persona, a Salomón, le había costado lograr en toda su vida. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué hizo este otro? Vino y lo acabó. Hermanos, ¿cuánto tiempo? Años, 40 años, 50 años, 60 años, tal vez de alguien construyendo lo que construyó Salomón. Para que este varón, en 5 años que dice ahí, en el 5.º año de su reinado, ya prácticamente estaba quedando sin nada, estaba acabando con todo. Como dice el dicho popular también, lo que nada cuesta, hagámoslo fiesta. Eso es una realidad, hermanos. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar de esto? Y yo quiero que usted y yo tengamos en cuenta esto, porque usted puede decir, sí, eso es una realidad.
La cuestión es, ¿cómo le aplica eso a usted? Es bueno que sepamos cómo nos aplica a nosotros. Y yo quiero que ustedes aquí miren a su alrededor, porque ustedes tienen hijos. Pilar puede mirar a Freddy, usted puede mirar a su hijo, ustedes pueden mirar a sus hijos, ustedes pueden mirar a sus hijos. Miren hacia el lado. Miren hacia el lado, hacia sus hijos. Porque este varón se desesperanzó. No porque otro cualquiera iba a venir a comérselo de él. ¿Quién? Su propio hijo. Así que es bueno que usted y yo entonces tengamos una vez en cuenta hasta este libro, y usted podrá decir, pero ¿de dónde se saca una enseñanza para los papás y para los hijos? De esto se saca una enseñanza para los papás y los hijos. Si ustedes, padres, no hacen el trabajo que tienen que hacer con sus hijos, sepa una cosa, sus hijos van a ser unos buenos para nada, como fue Roboam. Y ciertamente que ustedes tendrán que sentir vergüenza en sus propias almas un día, si ustedes no hacen el trabajo con sus hijos. Y una vez más se los digo, ustedes están dejando de ser constantes. Y claramente se ve cómo echan para atrás sus hijos. Claramente se ve. Claramente se ve. Todo el esfuerzo que ustedes puedan llegar a hacer en una sola semana se les acaba. En la cual ustedes dejen de hacer lo que tienen que hacer. Hermanos, ustedes quieren poder tener por lo menos la tranquilidad de decir, Señor, voy a morir, pero Señor, por lo menos lo que he construido, por lo menos lo que hice, se lo voy a dejar a un hombre y a una mujer prudentes, a unos que vayan a ser responsables, a uno de los cuales no tengo por qué afanarme y tal vez moriré tranquilo porque hice lo que tenía que hacer con mis hijos, enseñarles los caminos de rectitud, hacerlos responsables, hacerlos gente de bien para este mundo impío. Pero miren a su alrededor y miren si realmente eso es lo que tienen en sus casas. Miren, miren, porque si no también en sus corazones va a haber una pesada carga que ni dormir los va a dejar. ¿Sí ven que sí aplica? ¿Qué dice Salomón entonces? Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. La sabiduría de Salomón le permitía saber que su hijo sería tal vez un necio, más que un sabio. Roboam empezó a reinar de 41 años. Así que su padre temía lo que venía. Y fue cuando dijo, ya no doy más, yo desisto, no hay remedio, definitivamente. Tal vez Salomón lo pueda decir, lo haya dicho. ¿Y sabe para qué lo dice? Porque como yo les lo he dicho a ustedes, esto es como ejemplo para nosotros, para que ustedes y yo no tengamos que vivir lo mismo. Yo espero que de aquí, los niños y jóvenes de esta congregación, como un día lo enseñé, no sean los próximos inventores de los males, sino que de aquí puedan haber niños que sean prudentes y que el día de mañana le hagan un bien a este mundo. Y que ustedes puedan por lo menos partir de esta tierra teniendo por lo menos una buena conciencia de qué es lo que ustedes están dejando en este mundo. Porque se desesperanzó el corazón de ese varón. Hermanos, si su corazón se desesperanza de su hijo, qué triste es, porque usted no cumplió con la labor. Qué triste es, porque usted entonces vivió la vida no con propósito. Porque un propósito suyo, como papá, es que esos niños y esos muchachos sean lo que tienen que ser. Y eso es responsabilidad de cada uno. Mire, Salomón entonces se lamentó de todo afán, esfuerzo dedicado a hacer todo lo que hizo. Mire, Salomón fue un hombre diligente en todo lo que hizo. En este hombre no hubo pereza alguna. Llevó a cabo grandes proyectos y emprendimientos y los cumplió. Todo lo hizo con sabiduría, rectitud, conocimiento, para al final tener que dejárselo a otro, que nunca trabajó en eso y que tal vez sea un vago. Eso pasa. Eso no tiene sentido.
Es como querer domesticar el viento, que es lo que ya sabemos. Por eso dice aflicción. Esto es vanidad, esto es aflicción de espíritu. Miren, cuanto mayor ha sido el empeño puesto en un trabajo, mayor amargura producirá la idea de que los frutos vayan a acabar en manos de otros. Y mire, usted podrá llegar a trabajar. Usted podrá llegar a trabajar. Y según lo que nos dice a nosotros la Escritura, es que tal vez lo más seguro es que el fruto de su trabajo quede en las manos menos sabias. Más bien quede en las manos de necios. La Escritura lo está diciendo. ¿Y cuál es la razón de esto, hermanos? En el principio, en el Edén, Dios sí mandó a trabajar al hombre. Así que trabajar no es malo. Tenemos que saber, no es malo trabajar, porque Dios desde el principio mandó a trabajar al hombre. Pero Dios mandó a trabajar al hombre para su propia gloria. Pero después de la caída del hombre en pecado, el hombre trabajó para su propia gloria. Y ahí fue donde se perdió todo. Ahí fue donde quedó el hombre, completamente desesperanzado. Y esa es la razón del lamentable resultado del hombre, que trabaja tanto para sí mismo que al final tiene que renunciar a ello, dejándoselo a cualquier otro. Y lo más posible es que eso se pierda. ¿Qué sigue diciendo Salomón? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de día, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Mire, aunque usted y yo trabajemos de buena manera, aunque en este mundo haya gente que se haya ganado la plata rectamente, eso no le da sentido a la vida. Eso no trae plenitud de vida. Eso no lo trae. Porque Salomón trabajó con rectitud y con sabiduría. Y eso no le dio la felicidad. ¿Y sabe por qué no da felicidad? ¿Sabe por qué no da sentido a la vida? Porque el hombre que vive debajo del sol vive es para lo terrenal. Y lo terrenal no le puede producir ninguna satisfacción en su vida. No le puede dar la plenitud de la vida. Recuerden que Dios sujetó esto a vanidad. Y si Dios sujetó esto a vanidad, no podemos tener más significado de las cosas del que Dios ya le dijo, o Dios ya le dio. Y además Dios dijo que toda riqueza terrenal no iba a ser eterna, es terrenal. Riquezas terrenales, disfrutes terrenales, no son eternos. Consecuencias si habrán eternas, pero no disfrutes. Mire, yo quiero que usted y yo miremos la palabra trabajo, ¿qué significa? Y vamos a ver qué significa la palabra trabajo. Y no vayamos muy lejos, hermano, vayamos al diccionario que todos nosotros tenemos. ¿Y sabe qué significa la palabra trabajo? Esfuerzo necesario para conseguir algo. Esfuerzo necesario para conseguir algo. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riquezas. La palabra trabajo en el diccionario significa sufrimiento o penalidades. La palabra trabajo en el diccionario dice realizar una actividad física o intelectual de forma continuada y recibir un salario por ello. Ese es el significado de la palabra trabajo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con la gente? Que quiere darle otro significado. Trabajar y trabajar y trabajar, creyendo que va a tener un disfrute eterno. No, mire lo que significa la palabra trabajo. Y si eso significa, no le va a dar ningún otro resultado. ¿Qué es la palabra trabajo? Algo que se hace para conseguir algo. Algo que se hace para recibir un salario. Y según el significado, esto trae penalidades y sufrimientos. ¿Dónde dice el significado de la palabra trabajo? Que trae gozo, plenitud de vida y razón de vida. ¿Dónde dice? Si ni siquiera el diccionario natural se lo dice, ¿por qué creemos nosotros que sí lo va a tener?
Ay, hermano, Salomón dice que la muerte le robó el significado a su trabajo. Que la vida, le dijo Salomón, no son sino dolores y trabajos angustiosos. ¿Y por qué? Porque este hombre trabajó para sí mismo. Él pensó que todo dependía de él. Que todo ese esfuerzo, todas esas cosas, ni aún en la noche, le da descanso. Mire, yo quiero que vayamos a Salmos capítulo 127, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 127, versículo 1 y 2. Salmos 127, versículos 1 y 2. Y quiero que mire qué dice. ¿Para quién es este salmo? ¿Para quién es? Léalo. ¿Para quién es? Para Salomón. ¿Y qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. ¿Para quién era ese salmo? Para Salomón, hermanos. ¿Y qué nos muestra? Que todo esfuerzo humano sin la bendición de Dios es completamente en vano. No tiene sentido. Es como atrapar el viento. Solo la persona a la que Dios bendice puede tener verdadero descanso en todas sus obras. Y no hay nada que el hombre pueda hacer en contra de esto. Nada. No lo puede cambiar. Porque ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? Ya lo vimos. Nadie lo puede hacer. Miren, hermanos, tanto el rico como el pobre tienen angustias y molestias por su trabajo. Cada cosa en la medida que fue dada tiene molestias. Cada cosa. No porque sea más rico o poderoso un hombre, duerme como un bebé. Y ese es el pensamiento que la gente tiene. Qué equivocación tan grande. La gente cree que el rico no tiene ningún problema. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo quisiera que un pobre tuviera plata de un momento a otro. Yo quisiera. Mire, el rico es el que más temprano se levanta. El rico es el que más trabaja, el pobre no. El pobre puede dormir hasta las 11, duerme hasta las 11 o 12. Eso es lo que pasa. Por eso es que es pobre. Es que esa es la realidad, hermanos. El pobre, ¿por qué no prospera? Porque si le regalan plata, va para la esquina a beber y se la toma toda. El rico no hace eso. Yo quisiera que un pobre tuviera plata y entonces dijera, uy, qué desespero tener que soportar todo esto, porque le toca trabajar, le toca ser responsable, le toca sostener lo que tiene. Él no puede. Porque el pobre muchas veces es perezoso. Porque el pobre no le gusta y no recibir y no hacer nada. No puedo generalizarlo, porque sería mal de mi parte, pero sí pasa, y es una realidad. Mire, el hombre rico no duerme como un bebé porque tenga mucho. El hombre rico muchas veces ni descansar puede. ¿Sabe por qué razón? Porque tiene cosas muy grandes en las que pensar. Tiene grandes empresas en las que pensar. Tiene grandes sumas de dinero que tiene que cuidar. Y no puede dormirse, porque en un abrir de ojos todo se lleva. Entonces, ¿quiere usted ser rico? Tal vez usted diga, no, sí, yo me aguanto eso, yo me aguanto el no dormir. No sabes lo que habláis. Pero el rico no duerme bien porque tenga plata. Mire que ni dormir puede por pensar tanto en las cosas que tiene que cuidar. Porque el que tiene muchos enemigos. El que tiene muchas cosas solamente está esperando quién le da la puñalada para quitarle lo que tiene.
¿Será que puede dormir tranquilo? Pero el pobre podrá pensar, no, pero yo sí duermo tranquilo. Bueno, puede que sí duerma un poquito más tranquilo. Pero el juez, ¿sabe qué hace el pobre? El pobre tampoco puede dormir tranquilo porque se acuesta con envidia del rico. Ahí está. ¿Y sabe qué pasa con el pobre? Que el pobre se acuesta pensando, ¿y qué voy a hacer mañana? Y no tengo para esto, y no tengo para lo otro, y tengo que pagarle aquí, y tengo que ir allí, y tengo que ir aquí. El pobre tampoco puede descansar. Ni el rico, ni el pobre tiene descanso. Porque como dice Eclesiastés 8:16, ahí más adelantico, ¿sabe qué dice? Porque hay quien dice Eclesiastés 8:16, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Ven? Tanto el rico como el pobre no pueden descansar, no pueden dormir. ¿Por qué razón? Porque Dios no dio el que usted y yo en esta tierra. Sin Él tuviéramos paz y descanso. Eso no fue lo que Dios dio. Así que después de ver esto, yo sigo pensando en que verdaderamente es una misericordia de Dios que haya sujetado a vanidad la tierra. Para mí es una misericordia. Una grande misericordia de parte de Dios. Que Dios le haya dado un fin a todas las cosas. ¿Y sabe por qué para mí es una gran misericordia? Porque usted imagínese simplemente, imagínese, qué tremendo sería toda una eternidad haciendo lo que Salomón hizo y volviendo a mirar hacia atrás ver en qué momento puede encontrarle sentido a la vida y nunca encontrársela. Es como ir y volver y buscar aquello que se ha perdido y buscar en todas las mismas partes a ver si se encuentra y nada. Así que sí es una misericordia. Usted se imagina una eternidad de nada. Una eternidad de nada debería ser una eternidad muy miserable. La vida que los hombres viven sin Dios en esta tierra, que son 80, 90, 100 años, es una miseria sin Dios. Usted se imagina una eternidad sin Dios. Qué grande miseria. Mire, todo sería cíclico, todo sería un sinfín, todo volvería al mismo punto, todo volvería al mismo punto. Esa es la vida de la tierra, porque la tierra permanece, pero la gente pasa. Todo es cíclico, todo va pasando y vuelve al mismo lugar, y vuelve al mismo lugar. Hermanos, quiero que sepa una cosa, todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este mundo, todo, está para satisfacer temporalmente la carne, pero nunca para satisfacer el alma. Todo en esta tierra, todo en este mundo, es para satisfacer temporalmente la carne y nunca el alma. Por eso es que usted no se puede llenar. Así que esta es la conclusión de todo este capítulo, hermanos, de Salomón. Si finalmente todo va a pasar, si todo se va a quedar aquí, ¿para qué nos afanamos por obtenerlo? ¿Será eso lo que Salomón dice? ¿Será esa la conclusión de lo que el Salomón quiere enseñarnos? Mire, quizá toda nuestra vida nos estuvimos esforzando por alcanzar metas. ¿Quién de aquí no quiso levantar una grande empresa? ¿Quién de aquí no quiso tener plata? Pero ¿cuántas veces hemos conseguido algo y no tenemos tiempo para disfrutarlo? Tanto de esforzarnos para que después de morir llegue otra persona y siendo necio acabe con todo lo que usted y yo construimos con tanto esfuerzo. Miren, hermanos, aquí hay una parte positiva, como lo vimos, o sea, la vez pasada Salomón dijo, uy, bueno, por aquí tal vez sea, tal vez por aquí sea, y no terminó encontrando nada. Y aquí hay una parte positiva precisamente de lo que Salomón quiere hablar. Pero no sé si seguirlo hablando o dejarlo aquí y más bien hablárselo la próxima semana, que son los versículos 24 al 26.
versículos 24 al 26, donde Salomón dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Voy a tratar de darles de decirles esto de manera rápida y concreta. Miren, yo no quiero que usted tome este texto como muchas personas lo toman, de manera hedonista. Y usted ya sabemos qué es hedonismo. Ya lo expliqué en enseñanzas pasadas. ¿Sabe qué es hedonismo? No lo sabe, ¿cierto? Y no es que no lo sepa. Es que usted no lo recuerda, porque no presta atención. El hedonismo tiene que ver con esa filosofía que busca que el fin del hombre prácticamente, o sea, la felicidad del hombre es el placer, ese es el fin prácticamente de las cosas, que todas las cosas tienen ese placer. Por eso es que el hombre hedonista busca todo es para su propio placer, porque cree que ahí está el sentido de la vida. ¿Sí recuerdan que lo dije, no? Ahora sí lo recuerdan. Así que, hermanos, esta porción de texto no es como para dar un consuelo de tontos. Esto no es que Dios lo esté usando para dar consuelo de tontos, hermanos. Es decir, hermanos, como creer que entonces, como el hombre no pudo encontrar la felicidad y su plenitud y el sentido de la vida en las cosas grandes, entonces resulta que Dios quiere decir que le tiene reservado al hombre una pequeña satisfacción en esta tierra y llevarnos a la mejor parte de una mala situación. Esto no se trata de psicología. Esto no se trata de positivismo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se encuentra, usted puede tomar esto de manera hedonista o de manera fatalista. ¿Sabe qué es fatalismo? ¿Sí? ¿Sí sabe ese sí sabe qué es? Ah, bueno, muy bien. Si lo sabe, está bien. Es decir, hermanos, si estamos hablando de fatalismo, estamos hablando que prácticamente usted ya no puede cambiar los acontecimientos. Hay un destino que está ya asegurado para usted y no hay nada que se pueda hacer, entonces por eso nos entregamos a él. Pero, hermanos, esto no es lo que nos quiere decir Salomón, porque la gente podrá llegar a decir: bueno, démonos al dolor de que en las grandes cosas no hay satisfacción ni sentido de la vida. Bueno, pastor, muchas gracias, porque ahora ya sé que no me debo dedicar a las cosas grandes. Pero el Señor nos ha dado un consuelo en encontrar felicidad en las pequeñas. Eso es lo que la gente piensa. La gente muchas veces rechaza y renuncia a sus metas, porque como nunca las va a poder lograr cumplir, entonces dice: bueno, no pude con las grandes, voy a ir a las pequeñas. Y entonces en eso está el consuelo de tontos, en poder tener placeres moderados. Y ese es el pensamiento de aquel que vive debajo del sol, y es que en este mundo reina. Hermano, la Escritura no nos está enseñando a nosotros que saquemos algo bueno de las situaciones malas. No, eso no es lo que está enseñando la Escritura. ¿Sabe qué pasa cuando usted en el positivismo, en la psicología le dice: bueno, pero de aquellas situaciones malas, saque lo bueno? Y entonces disfrute eso. Hermano, eso es resignación. Porque usted buscaba una cosa y como no la encontró, le tocó resignarse con cualquier cosita. Eso es resignación, eso no es lo que enseña la Escritura. Esa es la filosofía de este mundo. Hermano, no pudo con lo grande, pues entonces disfrute de lo pequeño. En estos días yo hablaba con alguien, no recuerdo si fue con la hija de Argenis un día, o con otra persona, que estábamos predicando y le hablaba el Evangelio, y entonces sí fue en la casa de Germain, y esa persona decía: pero mire, uno que tiene las cosas y vive tan infeliz, uno que tiene todo y vive tan infeliz, pero hay veces que uno va por la calle y ve a esos niños en la calle con su papá riéndose. Eso es lo que yo le quiero decir. Eso es lo que le quiero mostrar. Entonces la gente dice: no, los ricos a veces viven de una manera tan miserable, pero usted va por la calle y hay gente que se ríe como no se puede reír un rico. No es eso lo que la Escritura está diciendo. Dígame quién quiere vivir en la calle. Ah, entonces no es eso.
La gente cree que es que, ay, ser rico es malo, entonces lo mejor sería ser pobre. No, no es lo que está enseñando la Escritura. No es la filosofía, y esa es la filosofía del día de hoy. Y eso se metió en la iglesia. A la gente enseñándole eso. No puede tener esto, entonces conténtese con esto. Pero eso no es lo que está enseñando la Escritura. Ay, hermanos, qué cosa tan tremenda realmente con todo lo que se enseña de filosofías malvadas en medio de lo que la Escritura dice. Pero esto no es. Hermano, recuerden que yo les dije a ustedes desde el principio que esto tiene un propósito, está escrito. Destruirle al hombre, destruirle a usted, en su corazón, en su vida, cualquier esperanza que usted pueda tener, que en este mundo, por más pequeño que sea, puede darle satisfacción y sentido de vida. Hermanos, y no se las puede dar las grandes, ¿usted va a creer que se las van a dar las pequeñas? Lógicamente. Hermano, si usted ser el hombre más rico del mundo no le trae sentido de vida ni felicidad completa, entonces cree que siendo pobre sí la va a tener. Hermano, en estos días, ayer creo que leía, porque esa es la filosofía del mundo. Ayer creo que leía de un hombre que es muy famoso, y entonces ese hombre decía, yo quisiera volver a tener intimidad. Yo quisiera volver a tener privacidad, porque el dinero me lo quitó. Ahora el varón, cuando no tenía nada, ¿qué quería? Tener todo. Ahora resulta que tiene todo, y entonces ahora dice, pagaría y dejaría todo lo que tengo por volver a la privacidad. ¿Sabe cuántas veces he salido al parque con mis hijos en estos 2 años? Dice el hombre, 0 veces. Porque si salgo, toda la gente llega. Si salgo, no me van a poder dejar disfrutar con mis hijos. Y mis hijos se van a asustar antes que alegrarse. Si salgo a comer, entonces la gente llega. Y la gente con la que estoy se siente más bien es como aburrida y abrumada de toda la gente que está encima de mí. Entonces, cuando estaba joven, ¿qué creía? Que todo lo encontraba cuando tuviera todo. Y tiene todo, y ahora dice, yo quisiera volver a ser el mismo de antes, que caminaba por las calles, sin que nadie lo estuviera molestando. ¿Ven que esa es la filosofía de la vida? Hombre, si usted ya conoció lo que es andar en la calle gamín, descalzo, con la ropa rota, y eso no le trajo satisfacción, y usted pensaba que tenerlo todo le traía la satisfacción, usted pasó de aquí a acá, y ahora se da cuenta de que esto no le da satisfacción, y ahora cree que volver otra vez a caminar con la ropa rota le va a dar satisfacción. ¿No cree usted que eso es una ridiculez, es ilógico, hermanos queridos? Él quisiera volver otra vez allá. Va a volver otra vez a lo mismo, a desear otra vez tener todo. Pero esa es la filosofía de la vida. Así que no es a esto a lo que apunta el Señor. No es a esto a lo que apunta el Señor, porque si a esto apuntara el Señor, entonces yo le digo una cosa, mi querido hermano, cierre la Biblia y vámonos, y comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir. Tendría que decirles eso. Mire, Salmo 127 dice lo que acabamos de leer. ¿Para quién era ese salmo? Para Salomón. ¿Y qué dijo ese salmo? Que si no es con la bendición de Dios, el trabajo, el esfuerzo y el pan serían más bien dolores y angustias. Entonces, ¿qué será lo que nos quiere decir Salomón con estos versículos? ¿Ahora disfruta de las pequeñas cosas de la vida? No, no es eso. Tiene que ver con otra verdad de las Escrituras. Y que Juan capítulo 3, versículo 27 nos dice. Juan 3, 27 dice, que es lo mismo que dice Salmo 127. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire, cuando usted y yo recibimos las cosas como un regalo de Dios, como deben verdaderamente ser recibidas por todos los hombres, y no como un derecho,
no como algo que usted merece, usted la va a poder disfrutar. Cuando usted sabe que cada plato de comida que usted se come en esta tierra no es porque usted lo merece, sino porque Dios se lo regala, usted lo va a poder disfrutar. Porque sabe usted yo qué merecemos. ¿Usted sabe yo qué merecemos? ¿Usted es consciente? Nosotros no somos muy conscientes de eso. No somos muy conscientes de eso. Porque realmente si usted y yo fuéramos conscientes de lo que tenemos, usted y yo lo disfrutaríamos como Dios dice que se debe disfrutar. Porque sabe que no lo merece. No hay nada mejor que disfrutar algo que usted sabe que no merece. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la esperanza no está en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién las da? Dios. Usted no las merece, Dios las da. ¿Cuántos de aquí, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, o cuántos de aquí no dijeron en algún momento, es que tenemos el derecho a ser felices? ¿Quién no lo pensó? Todos. Pero esto es una equivocación, porque a lo único que el hombre tiene derecho es a ser juzgado por Dios y ser enviado directamente al infierno, porque eso es lo que nos muestran las Escrituras por causa de nuestro pecado. El trabajo no es malo, el trabajo fue dado por Dios. Así que el hombre, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También esto he visto que es de la mano de Dios. ¿De dónde viene el trabajo? ¿De dónde viene la comida? ¿De dónde puede venir el disfrute? ¿De quién? De Dios, no viene de nadie más, mis queridos hermanos. El trabajo no es malo, el trabajo vino de parte de Dios y eso se lo dio Dios al hombre en el paraíso. Y si Dios dio el trabajo en el paraíso, el hombre debía deleitarse en el trabajo que Dios le puso en el paraíso. Entonces él disfruta del trabajo. Porque Dios lo dio. Dios lo dio. ¿Y sabe por qué el hombre se deleitaba en el trabajo? Porque eso le daba gloria a su Señor y Creador. Pero cuando usted vive la vida para darse gloria a usted mismo, nunca va a encontrar satisfacción en nada. Nunca. Esa es la miseria de la vida del hombre sin Dios, trabajar para él mismo y nunca en agradecimiento a su Salvador. Hermanos, si usted y yo trabajamos para nosotros mismos, ¿qué sentido hay? Pero cuando trabajamos para aquel que nos dio y nos creó y nos amó, hay sentido de vida. Hermanos, Dios es un trabajador arduo. Es lo que la Biblia nos dice. Un día el Señor Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja. Así que el trabajo es una bendición. Y es por ese magnífico y poderoso trabajo de Dios que hay hombres, mujeres y niños a los que a Dios le ha agradado dar sabiduría, ciencia y gozo en esta tierra. Es por el trabajo de Dios, no es por el suyo y el mío. Es por el trabajo de Dios, hermanos. Dios ha dado todo el trabajo del pecador, hermanos, todo el trabajo del pecador se lo ha dado a muchas personas, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la salida de Israel de Egipto? ¿Sí recuerdan la liberación de Israel de Egipto? ¿Qué pasó? Todo lo que Egipto había trabajado, ¿qué pasó con eso? ¿Se lo dio a quién? A los israelitas. ¿No salieron llenos de cosas y despojaron a todos? Hermanos, eso fue lo que nos muestra la Escritura. Esto fue lo que Dios hizo para que el pueblo saliera con provisión. Pero hermanos, ¿por qué Dios ha dado a uno sabiduría, ciencia y para que gocen de las cosas? ¿Cómo es posible que una persona pueda alegrarse de su trabajo? ¿Cómo es posible que una persona pueda comer y beber y poder gozarse de eso que el Señor le ha dado? ¿Cómo, hermanos? Porque Dios ha enviado a uno que ha hecho un trabajo magnífico. Dios envió a uno que dejó su trono de gloria y nos vino a sacar de la escoria, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a hacer un arduo trabajo que ningún otro hombre podía llevar a cabo, que ni siquiera Salomón en toda su gloria podía haber hecho, sino solamente uno, el Dios hecho hombre, Jesucristo, quien habitó entre nosotros.
Jesucristo hizo un trabajo de liberación, de rescate, uno bien difícil, donde tuvo que pasar angustias, tristezas y dolores. Cristo hizo un trabajo que no tuvo descanso y que no tiene descanso. Él nació en un pesebre siendo el Rey de Reyes. Él se sujetó a unos padres terrenales cuando era puro. Cristo fue rechazado por los suyos cuando vino a ellos. Y aún así sanó multitudes que no volvieron a Él. Recorrió aldeas y pueblos en caminos polvorientos. No tuvo donde recostar la cabeza, mientras las zorras tienen madriguera y las aves nido. Tuvo sed, cansancio y hambre, mientras daba a otros comida, bebida y descanso para siempre. Ese trabajo de Cristo, ese trabajo que cuando hizo bien fue traicionado, aquel trabajo que hizo cuando fue vendido a precio de esclavo, sin haber cometido ningún mal, ese trabajo de Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario y allí padeció, ese trabajo no fue en vano. Y es a través de ese trabajo que Dios le da a los hombres sabiduría, ciencia y gozo para poder gozarse de un plato de comida en esta tierra. Eso es lo que el Señor da a los hombres para que puedan gozarse del trabajo que hacen en esta tierra, porque tienen a quién rendirle gratitud de todo lo que ha hecho por ellos. Y es Cristo Jesús. Mire, la muerte física va a llegar, sí, pero en Cristo nuestra alma se reconcilia con el Creador y ya nunca más morirá, porque se esconde en Cristo, que es el autor de la vida, y de allí nadie más podrá sacarnos. Mire, iglesia, el único significado para vivir una vida debajo del sol es estar reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra manera de usted encontrar el significado de la vida, sino ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Iglesia, la Escritura dice lo siguiente: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y la pregunta es, mi querido hermano, ¿en qué está usted trabajando? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño? ¿Qué es lo que le trae molestias? Hermano, ¿realmente usted tiene molestias por su pecado? Porque la Escritura dice que ni dormir podía el salmista por el pecado que tenía, que no tenía paz en sus huesos a causa de su pecado. ¿O qué es lo que no le da paz a usted? Hermano, ¿usted por qué es que trabaja? ¿Qué es lo que no lo deja dormir por la noche? ¿Qué voy a comer mañana o no prediqué el Evangelio? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Y ahí podremos ver realmente para quién estamos trabajando. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 2. Y creo que ya con eso terminamos. Isaías capítulo 55, versículo 2. Desde el versículo 1. Dice, así la Escritura. ¿Lo tienen todos ya? A todos los sedientos. Mire lo que el Señor dice, a todos los sedientos. Así que hay algo que es una realidad, están sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí.
Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Dónde se deleitará el alma del hombre? ¿En el pan? ¿En lo que trabajan? ¿En buscar las cosas de esta tierra? ¿Dónde se deleitará el alma del hombre? ¿En dónde? En ir al Señor, en volver a Dios, en buscar al Señor, en oír al Señor atentamente y comer de ese bendito sacrificio que Dios nos dio en Cristo Jesús, y solo allí se deleitará el alma del hombre, no por fuera de eso. Si usted está sin Cristo, si usted no ha creído en Cristo de verdad, usted es una persona muy miserable. Y por más que usted trabaje todos los días en esta tierra, lo único que comerá es pan de dolores. No hay otra cosa que usted vaya a comer. Eso es. Sin Cristo, usted no tiene razón de vida. Sin Cristo, usted es la persona más desdichada de este mundo. Así que para los que no han creído en Cristo en este lugar, yo los llamo. Por favor, siento lástima de ustedes que no conocen al Señor. Vengan. Dejen de estar viviendo y arrastrando en este mundo por conseguir algo que les va a durar un minuto no más. Más bien vengan al Señor y solo en Él se va a deleitar su alma. Dios no ha dado más nada para deleitar el alma, sino a su Hijo Jesucristo. A nadie más. Oremos al Señor.